Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Daniel Fajardo Villada. Daniel es Senior Counsel de la firma Holland Knight, Oficina Colombia, firma líder con presencia en Estados Unidos y en América Latina, ranqueada, ¿no es cierto?, por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. ¿Cómo estás, Daniel? Augusto, un placer, muchas gracias. Muy bien, muy feliz de estar acá contigo hoy. Lo mismo digo, Daniel. Daniel es miembro del equipo también de arbitraje y de Cross-Border Transactions. Y justamente Daniel nos propone hablar sobre operaciones de money, tratando de dar una mirada integral de lo complejo que es una operación de money. Entonces, la primera pregunta para hacerte, Daniel, es, ¿qué es un M&A? Gracias, Augusto. Pues mira, antes de empezar, quería decirte en Holland Knight, pues tenemos un área muy fuerte en M&A, que es básicamente fusiones y adquisiciones. Y traje este tema hoy, me parece de suma relevancia, porque desde la oficina de Bogotá trabajamos mucho con equipos de otras oficinas de Estados Unidos, México principalmente, y Ujú, hacemos muchas operaciones que son cross-border, y eso es muy relevante para nuestra práctica. Esto, ujú, pues, sumado a las operaciones locales que hacemos. Pero para responder a tu pregunta de manera muy sencilla, es un proceso, el M&A es un proceso en el que una empresa adquiere a otra o dos empresas se fusionan, ya sea absorbiendo a una o formando una nueva entidad. ujú, Eso es lo que se busca, obedece a un negocio de un empresario que quiere ampliarse a propósito de una estrategia interna, ya sea comprando una empresa o fusionándose con otra, o a veces sucede que ocurren las dos, normalmente se compra una empresa y si ya tenemos presencia en un país, pues se fusionan para fortalecerse. Eso es ok. básicamente. Bien, de ahí viene la palabra mergers and acquisitions, ok, que muy bien Correcto. lo explicas. Y dentro de este complejísimo proceso de adquisición, sea por compra o por fusión, ¿cuáles son, en tu opinión y tu experiencia, las etapas fundamentales en este proceso? Bueno, pues hay varias etapas, en unas ni siquiera participamos los abogados, porque estos son etapas de negocio, pero normalmente hay un empresario que quiere entrar en un mercado o que una oportunidad de negocio, ya sea para comprar una empresa o fusionarse con ella. Entonces ahí empiezan una serie de negociaciones entre empresas. Normalmente participa una banca de inversión, que es el que está buscando ya sea un vendedor o un comprador, según quien lo haya contratado. Y pues, como te decía, podemos resumir las etapas básicamente así. Una que es la identificación de la oportunidad de adquisición o fusión, que es como decía, y aparece el empresario que quiere comprar o fusionarse o un empresario que quiere vender su negocio. Ahí participan básicamente pues las alta gerencia de la compañía y muchas veces acompañados por una banca de inversión. Ujú, Ahí después de que se identifica ese target, ya sea para comprar, vender o fusionarse, entramos los abogados. Porque, ¿qué necesita el comprador normalmente? Es tener conocimiento sobre la empresa. Partimos de que hay una asimetría de información, donde por supuesto el vendedor conoce su empresa y el comprador quiere entrar a conocer todo lo que más pueda para tener una decisión informada, ya sea para comprar o no comprar o determinar el precio. ujú, Esa es la etapa que denominamos como el due diligence o debida diligencia, y ahí es donde los abogados entramos a evaluar, digamos, toda la compañía. No sé, nada más quiero aclarar, no solo intervienen abogados, intervienen, por supuesto, equipos financieros, contables, temas administrativos. Hoy cada vez, y lo recomendamos más, es busquemos a alguien que conozca la cultura organizacional de la empresa que estamos comprando para ver si somos compatibles. claro. Y esto sucede mucho con las multinacionales que llegan a países como Colombia comprando negocios familiares, donde se van a enfrentar a empresas que tienen un management completamente distinto del que funciona en la multinacional. Entonces, esa es la etapa de debida diligencia. Después, paralelamente con esa etapa de diligencia, viene la negociación de los términos y condiciones contractuales. Muchas veces esto atado, digamos, a lo que vamos encontrando en la debida diligencia, pues se van estableciendo unas condiciones específicas. Paralelamente, pues vamos redactando los acuerdos que van a ser finalmente firmados. Hablamos de contratos de compraventa de acciones normalmente, a veces compraventa de activos, compraventas de establecimientos de comercio, según la figura.
y el reporte de la diligencia, muchas veces los abogados le decimos a nuestro cliente, te recomiendo no comprar la sociedad porque tiene muchas contingencias, pero quedémonos con unos activos específicos que en nuestra opinión son los que tienen menos contaminación frente a contingencias. Eh, y bueno, definimos la Ok, estructura con base en la diligencia. Después viene, pues por supuesto, la firma de los contratos y viene una etapa después de la firma, viene una etapa muy importante y que sucede mucho en las grandes operaciones, que es el periodo entre la firma y el cierre, también denominado como el periodo interino, ajá, donde deben cumplirse una serie de condiciones que hemos determinado. ¿Qué condiciones? Te digo, en Colombia normalmente, pues hay unos temas de antitrust, tenemos que ir a las autoridades de competencia, ya sea notificar o pedir un permiso, una autorización, cada una con tiempos distintos, y algunas condiciones que solicitamos. En algunos casos hay contratos muy importantes donde hay cláusulas de cambio de control que te implican ir a pedir permiso antes de llegar al cierre. Puede haber preemptive rights de algunos accionistas o socios en unos ok, contratos, en fin. Y ahí, en ese periodo interino, pues se tienen que cumplir las condiciones. El vendedor tendrá que seguir administrando la compañía en el curso ordinario de los negocios, digámoslo así, sujeto a unas reglas o covenants. Y finalmente llegamos a un cierre, que es cuando se materializa la transferencia de la compañía, los activos o el establecimiento de comercio, cualquiera sea la estructura. ok, A veces creemos que se acaba ahí, perdóname. Nos falta a veces un pedazo muy importante, se llama el post-completion. Y ya lo veremos es si hay lugar a revisión del precio. Y ahí es donde el comprador dice, venga, yo miro si todo lo que usted me dijo es cierto y si la compañía vale lo que acordamos. ok. Ahora, ninguna duda que lo más relevante en todo esto que explicas es el resultado, ¿no? Del due diligence, ¿no? Porque en función de eso, imagino yo, se cierra o no la transacción o en todo caso se discute ajuste de precio, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cuáles crees vos que son los principales desafíos que se enfrentan en un due diligence? Y mira, el due diligence yo creo que es la etapa más importante de este proceso en M&A porque es donde conocemos la compañía, si estamos del lado del comprador, conocemos la compañía target y conocemos a las personas que te están vendiendo. Y ahí uno tiene, sí, lo primero es un tema de tacto, de feeling, de quiénes son las personas, cómo es la compañía, cómo está funcionando, qué tan fácil te entregan la información, qué tan completa te entregan la información, y eso es algo muy importante. Y acá hago un paréntesis y es, creemos siempre que la debida diligencia la debe hacer el que compra. Nosotros a nuestros clientes le decimos, si usted quiere vender una compañía, vale la pena hacer una debida diligencia del vendedor. ¿Qué significa esto? Revise internamente cómo está su compañía, qué contingencias se está enfrentando, qué podría mejorar antes de salir a vender, de que le llegue el comprador a hacer un due diligence. Lo que yo llamo clean the house y pinte la casa. Claro. Vienen a comprársela, organícela un poco y eso es muy relevante hacerlo. Entonces también recomendamos a los vendedores hacer este proceso. En algunos casos en Colombia es obligatorio, sobre todo cuando hay venta de propiedad estatal, pero digamos que en condiciones normales, donde no es obligatorio, recomendamos hacerlo antes de salir a vender. Pero, pues, como te digo, los desafíos son básicamente los mismos. Asimetría de la información. ¿Qué tanta información me está entregando? Si la información es completa. Identificar también quién tiene acceso a esa información. Esto es muy importante. La diligencia no es solo de la información y de la compañía, sino de las personas que tienen esta información. Ahí inclusive en los contratos de M&A tratamos un tema que es el conocimiento del vendedor. Y normalmente esto va atado a unas personas específicas que tienen un conocimiento sobre el estado de la empresa en el momento en que se está vendiendo. Así que es absolutamente relevante la diligencia porque nos permite conocer la compañía y Claro. además plasmar en el contrato todo lo que hemos identificado. Esto va atado a las declaraciones y garantías del vendedor, y en fin, y la estructura del contrato, ya sea de si, qué requisitos necesitamos, si necesitamos autorizaciones y los tiempos en los cuales vamos a hacer la transacción. Ahora, el vendedor, una vez que abre las puertas de su empresa para que el comprador le haga, ¿no es cierto?, este due diligence, hay mucha información sensible, ¿no es cierto?, que el vendedor pone a disposición del comprador. Obviamente en transacciones estamos hablando de, como bien mencionabas al principio, de empresas familiares, empresas cerradas que no cotizan, donde hay mucho celo, ¿no es cierto?, de información comercial, información financiera, ¿no?, etcétera, etcétera.
¿Cómo se protege, ¿no es cierto?, el vendedor eh, para que esa información puesta a disposición del comprador no sea difundida, no sea puesta en conocimiento del público? ¿Existe algún tipo de protección a favor del vendedor? Excelente pregunta, Augusto. Sin duda esto es algo que siempre nos preguntan los vendedores, esta es mi información, es mi negocio, es el negocio de mi familia de hace 50 años, yo tengo información muy sensible. Entonces, lo primero y elemental te diría hay que firmar un acuerdo de confidencialidad robusto. Y robusto no me refiero a 500 páginas como a veces los abogados nos gusta hacerlo, sino que tenga dientes en el sentido en que estemos protegidos de qué información estamos entregando, de que se considere confidencial, estableciendo cuál es el uso de esa información exclusivo, estableciendo mecanismos de alguna manera que permitan que esa información no pueda ser descargada, reproducida, etcétera, y especialmente algunas penalidades frente al uso inadecuado de esa información. Y ahí es donde la tecnología juega un papel muy importante. Hoy en día, Mm. perdón, me refiero a hace 15 años, cuando yo empecé mi práctica profesional, yo me iba a las oficinas del Target Company, siempre por allá lejos, los entro en un cuarto de datos oscuro, frío, donde el tinto sabe a petróleo. Yo que trabajo en tema de hidrocarburos, te puedo decir cómo funciona, y donde te entregan libros con una capa de polvo de este grueso y uno hacía su due diligence, tomaba notas y a veces no te dejan ni tomar fotos ni hacer nada. Hoy en día esto ha cambiado y hay empresas especializadas en utilización de cuartos de datos virtuales. ¿Qué aseguran esto? Uno, que la información que esté subida esté ahí para verificación de ciertas personas, las que digamos, entonces yo se la entrego al vendedor, pero puedo especificar que esta información solo la van a revisar los asesores legales, el socio de la firma, el asesor financiero. También tiene una protección para el comprador porque sabe qué información se subió y puede bajar un reporte. Eh, y por último, pues te garantizan al final o te entregan una copia de esa información, que es muy importante. Se la entregan al comprador en caso de que haya habido un cierre y la operación sea satisfactoria. Entonces, digamos que estos cuartos de datos especializados nos permiten manejar la información en tiempo real, ya no tenemos que desplazarnos y además nos permiten identificar y rastrear qué ha pasado con esa información. Para darte un ejemplo, a veces si yo imprimo un papel, va a salir una marca de agua que dice impreso por Daniel Fajardo a tal hora, o a veces no me permiten ni siquiera imprimir. En fin, todas las restricciones o usos que uno quiera darle, pero ahí la tecnología juega un papel fundamental. Bien, bien, muy bien. A ver, tengo entendido que en operaciones así de manera hay como varios modelos de contratos, pero quiero destacar dos, a ver cuál es tu opinión, que son los completion agreements y los lockbox agreements. ¿Nos podés explicar un poquito esto de qué se trata? Gracias, Augusto. Sí, esta es una pregunta muy, muy importante porque más allá del tema legal, finalmente acá nuestro interés es el precio. Y cuando uno clasifica los contratos o las transacciones entre los completion accounts o lockbox, lo que está mirando es cómo se determina el precio. Eh, y quiero pues básicamente darte un ejemplo. En el lockbox, las partes acuerdan un precio al principio y establecen que durante ese periodo interino entre la firma y el cierre de la transacción, únicamente los vendedores o la compañía target puede realizar ciertos gastos que se definen en inglés como las permitted leakages o fugas permitidas, que es gastos para mantener la compañía en perfecto estado, manteniendo el curso ordinario de los negocios. De tal forma que al final miremos si hubo leakages o no permitidas y la idea es mantener un precio casi idéntico al que se pactó. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que te vas a demorar un poco negociando qué es permitted leakage, qué no es un permitted leakage, y un poco la fórmula de precio, pero al final, en el cierre o completion, vas a determinar muy fácil cuál es el valor real de la compañía. Y hay muy poco lugar a ajustes. El completion accounts, por el contrario, que se utiliza mucho en el mundo anglosajón, en Estados Unidos más que todo, lo que busca básicamente es determinamos un precio A en el momento de la firma, tomamos la foto y después del cierre el comprador entra y revisa y verifica un montón de variables económicas, entonces working capital, monto de los activos, si han variado las contingencias judiciales, cualquier otra cosa. Hay una fórmula muy compleja y hace un ajuste del precio. ¿Esto qué implica? Que al final pues va a haber una revisión más grande de la compañía, se van a demorar más haciendo este ajuste y puede haber un precio mayor o menor
y tendrá que ajustarse. Si es mayor, se paga la diferencia y si es menor, pues seguramente va a retener una parte del precio Claro. porque el comprador se guarda para el final. Esa es básicamente la diferencia desde el punto de vista económico, pero quiero decirte que es muy complejo en la negociación. Hay que entender además, cada compañía hay que revisarla desde el punto de vista individual y mirar qué es lo que más conviene. Si hay un periodo interino muy largo, yo a veces les digo, mejor vámonos con el completion accounts porque no sabemos qué va a pasar entre la Claro. firma y el cierre. A ver, yo en la experiencia que tuve en operaciones de Money, muchas veces lo que se pactaba era que a la fecha de cierre había determinado capital de trabajo, ¿no? Determinado acá, y que al closing ese debería existir el mismo capital de trabajo. ¿Sería algo muy parecido a un completion account, esta fórmula? Bueno, es una buena pregunta, depende. En el logbox, y perdón, me devuelvo, tú tomas una foto, normalmente se llama una economic date, una fecha X. Puede ser, hoy en día estamos haciendo transacciones con una fecha del 31 de diciembre de 2023 Economic Date, donde se dice todo lo que pase hasta la fecha de firma es suyo, lo bueno y lo malo, eh, y después simplemente un pequeño ajuste del precio, pero normalmente en Logbox no hay ajustes. En el completion, como dices, entramos a revisar y deben garantizarse ciertas cosas. Ok. Un working capital de cierto monto que permita a la compañía trabajar durante X meses o días después del cierre, sin fondearla, y un montón de variables. Pero en este completion accounts, lo que sucede es que el comprador tiene que, o entra normalmente a revisar el estatus financiero de la compañía después del cierre, y eso implica un ajuste del precio muy relevante. Es más, estamos pactando en algunos contratos, se pacta normalmente, mecanismos de revisión y unos mecanismos de resolución de controversias, donde en caso de que no estemos de acuerdo frente a la fórmula de ajuste de precio o lo que hizo el comprador, nos vayamos a un especialista que nos determine cuál es el precio de la compañía real en el momento del cierre. Ok, Entonces, así bien. es como funciona básicamente. Bueno, ya cerrando, no solamente al cierre de esta charla, ya llegando, sino al cierre de una operación de money, el closing, sería interesante que nos cuentes un poquito, Daniel, en tu opinión y en tu experiencia, cuáles son estos condition precedents, ¿no? Los más relevantes que habitualmente ocurren en una operación de money. Bueno, normalmente, y te digo por lo que estoy viendo ahora, las condiciones precedentes hoy están sujetas, uno, a autorizaciones regulatorias en la medida en Claro, que sea necesario. En Colombia hay un régimen, digamos, muy claro frente al tema de integraciones, que esto implica suma de activos e ingresos de las compañías intervinientes y un tema muy relevante que es el mercado relevante, valga la redundancia, donde participemos. Tendremos que entrar con los equipos de competencia a revisar cuál es el efecto que en el mercado tendrá esa transacción y determinar con base en esos thresholds y criterios objetivos y subjetivos dónde estamos parados. Y eso implicará una notificación o una autorización previa. bien. Y en los casos de autorización previa, pues a veces te pueden negar la operación, te la pueden condicionar además, como lo hemos Ujú. visto, o además te la pueden, o simplemente estar sujeto a la autorización que va a tardar unos meses. Eso es muy relevante. Otros es el paquete de autorizaciones contractuales. Muchas empresas tienen cláusulas de cambio de control up the ladder para el último accionista y tendremos muchas veces que pedir permisos, so pena de que, por ejemplo, en los contratos de crédito se aceleren los créditos, te determinen los créditos, te impongan multas. Lo mismo sucede con algunos contratos de las compañías, los contratos más materiales de ciertas compañías operativas. Te doy un ejemplo, en los contratos de leasing de aeronaves hay una cláusula de cambio de control, entonces siempre tienes que ir a pedir permiso antes de llegar al cierre. Ese es el paquete, autorización regulatorias, algunas corporativas y otros que yo llamo los paquetes de condiciones que impone el vendedor, que son típicas y normales. Renuncia de toda la junta directiva, de los administradores. Algunas veces les pedimos arreglar un poco la casa, entonces, un ejemplo del día a día, si la empresa tiene un proceso de manufactura y tiene una planta de tratamiento de aguas y la planta no cumple con la normatividad, le decimos póngala al día. eh, Vaya a que se la certifiquen y que esté cumpliendo con todos los estándares, termine paquetes de beneficios de empleados, eh, formalice algunos documentos que no están formalizados, etcétera. Y eso es producto de la diligencia. Entonces, resumiendo, tres paquetes: autorizaciones corporativas, autorizaciones, digamos, derivadas de contratos, y el resto que son temas del día a día de cómo quiero recibir la empresa según lo que haya acordado
el vendedor con el comprador en los contratos. Bien. Hemos conversado con Daniel Fajardo Villada, socio Senior Counsel de la firma Holland and Knight, Colombia. Daniel, fue un gusto inmenso conversar contigo sobre cómo llevar adelante una operación de manejo, cuáles son los aspectos más relevantes de una operación de manejo. Nos faltaron como 20, Augusto, pero muchas gracias, de verdad. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo Legal Insight. Gracias por tu tiempo y a todos los que estén viendo esto. Muchas gracias y feliz día.